muy interesante poder contar lo que venimos reflexionando capaz desde el Ministerio de Cultura, y me parece que en el intercambio siempre mejora la reflexión y se profundiza. Así que muchas gracias. Nosotros en particular, con Julio Villarino, quien es hoy el director del Sistema de Información Cultural de la Argentina, del Ministerio de Cultura de la Nación, hicimos este artículo ante la invitación sobre el capítulo Entorno Digital de la Encuesta Nacional de Consumos Culturales y Entorno Digital que realizamos desde el CINCA, lo hicimos en el segundo trimestre del año 2013 y empezamos a presentar datos más o menos en mayo de este año y vamos a seguir. Es una encuesta larguísima con muchísima información y bueno, y en particular extractamos un par de datos que nos parecían interesantes para compartir respecto al consumo de cultura en el entorno digital. Yo lo que pensaba mientras te escuchaba y escuchaba el índice y veía a las personas que me acompañan acá en la mesa, es que por ahí estaba bueno que yo aporte algunas ideas o por qué venimos reflexionando desde el Estado. O sea, estoy acá también como parte del Estado Nacional. Estamos desarrollando, vamos a crear en los próximos meses un programa dentro de la Dirección Nacional de Industrias Culturales que va a ser cultura digital. Y me parece que por ahí eso está de Fundación Vía Libre, que tiene una reflexión conceptual muy interesante y muy profunda, investigadores, o sea que por ahí un poco ver por qué el Estado tiene que estar acá. Está la universidad, están las asociaciones, están los periodistas, están los investigadores y está el Estado. Y a mí me parece que el mundo digital, por lo menos lo que entendí, yo me voy a referir en particular de la cultura en el mundo digital, porque en el mundo digital pasa de todo. Y tiene que ver también con el acceso a la información, con la privacidad, con la violación de leyes de otro tipo, pero en particular desde el Ministerio de Cultura entendemos que el mundo digital significa, y voy a decir una obviedad, pero a veces está bueno partir de la obviedad para después ir encadenando el razonamiento, implica una revolución profundísima para lo que es la cultura, un cambio, un antes y un después. ¿Sí? Esto que se dice mucho de la imprenta, cambió la historia y la lectura, bueno, lo digital cambia la historia de la cultura en general, de la creación, de la apropiación, del consumo, del acceso, y es una transformación tan grande desde el propio creador hasta los objetos, o sea, esta idea del libro, el disco, el show, la película, todo esto empieza a converger en dispositivos como el celular, que son más que un soporte cultural, son soporte que es para cultura y para otras cosas. Y se involucran actores en este mundo que no son propios de la cultura, como son las empresas de telecomunicaciones. Bueno, es una ampliación, una transformación tan enorme que, como toda revolución, implica crisis, cambios, transformaciones, salidas, nuevas cosas, resurgimientos. Y en todo esto, como Estado, tenemos que tener una reflexión que a veces cuesta la claridad en ese sentido, porque también hay que generar marcos regulatorios y políticas que preserven y protejan la cultura nacional, los creadores, porque ese es el deber del Estado Nacional. Tiene como deber proteger los derechos ciudadanos, que todos los ciudadanos puedan ejercer libremente y plenamente sus derechos, y tienen como deber proteger la cultura nacional, una cultura diversa y una cultura que pueda estar fuerte. Y en todo esto viene a aparecer este nuevo lenguaje, estas nuevas plataformas, estas nuevas formas de circulación que lo cambian todo. Y entonces organismos que no sirven, regulaciones que no son eficientes, nuevas situaciones que no estaban contempladas. Bueno, todo esto creo que genera un cimbronazo, un cambio muy importante, y que en principio creo que lo que nos venía pasando hace unos años es que nos ponía ansiosos, nerviosos, hasta capaz angustiados de decir, uy, se nos van a llevar puesto, todo esto va a pasar y nosotros no lo vamos a ver. Y ahora creo que lo que tenemos es que admitir que a veces uno no termina de saber bien cómo va a terminar funcionando y cuál va a ser el esquema en el que finalmente termine funcionando o con qué velocidad va a ir cambiando, como fueron todos los cambios, las crisis por la innovación tecnológica del mundo de la cultura, como fue, no sé, el cine, el disco, la música grabada, la radio, la televisión, o sea, todas las innovaciones tecnológicas generaron crisis, cambios cimbronazos, y a la vez fueron altamente positivas porque en todos los casos implicaron que el pueblo pueda acceder a la cultura. Esa tiene esta cosa maravillosa de la masificación, y entonces, que es lo que uno quiere, que todo el mundo pueda acceder, pero bueno, con las complicaciones del caso. Creo que en este momento estamos pasando por una situación así, y lo que tenemos que hacer es reflexionar, es pensar, por eso está bueno entre todos,
y admitir las partes que no estamos de acuerdo, las partes que no entendemos bien, las partes que nos parece que va a ser así y las que estamos claros. Creo que ya todo eso, por eso el programa Cultura Digital va a intentar reflexionar sobre eso, cuáles son los puntos de una agenda digital, en dónde, de la cultura digital, perdón, en qué puntos hay como unanimidad desde el sector público, el sector privado, las asociaciones civiles, los investigadores, en donde hay tensiones muy fuertes, donde hay intereses encontrados. Yo creo que si logramos esa agenda democráticamente, colectiva, escuchándonos todos, ya sería un logro, aunque eso no derive claramente en la forma de resolución. Esto de si sabemos el problema vamos a ver la solución, bueno, creo que todavía no termina de estar claro. Y en ese sentido, la información que venimos manejando, sobre todo desde el CINCA en estos años, nos muestra que quizás hay algunas ideas o razonamientos que se vienen compartiendo y que los datos, las encuestas o la información económica no estarían acompañando esas ideas. Y por ahí sí me gustaría son dos reflexiones. Una es en torno a la idea de que la copia lo que estaría generando es una crisis económica, un vaciamiento económico de la actividad cultural. O sea, se copia tanto que se deja de recaudar por otros lados en el mundo analógico, y entonces la cultura pasa a ser una actividad gratuita que no involucra recursos, y esos recursos hacen que se desfinancie la cultura, se desfinancien los creadores y entra en crisis el negocio de la cultura en sí mismo, o sea, la posibilidad de vivir de eso. Y si bien es cierto que seguramente entran en crisis modelos de negocios y hay que repensarlos, lo que nos indican los datos económicos de la última década es exactamente todo lo contrario. O sea, lo que nosotros estamos viendo es que por el lado de si quieren, lo que es la producción tradicional o analógica, hay un incremento enorme. Tenemos un récord de espectadores, entradas al cine el año pasado en toda la historia de la Argentina. Nunca se había ido tanto al cine, nunca se habían vendido tantas entradas, y no estoy hablando de moneda, de pesos, sino de concretos venta de entradas. Es una unidad de medida que permite la comparabilidad en la historia, no estamos hablando de pesos y la depreciación y demás. Encontramos al mismo tiempo un récord histórico en toda la historia del país de producción de ejemplares de libros, de títulos y de ejemplares, o sea, la cantidad de títulos de libros que se generaron y la cantidad de papel, ejemplar tangible. Nunca se editaron tantos ejemplares de libros en nuestro país. Lo que sí vemos es un incremento en términos monetarios, en términos también de asistentes, en lo que es la música en vivo. Hay un récord histórico en donde empieza a hacer crecer el sector en general de la música en torno a lo que es impresionante, el crecimiento absoluto y relativo en términos económicos de la música en vivo. Entonces, por el lado de lo que es el consumo cultural tradicional, por lo menos de la última década, hay un crecimiento como nunca. Y si uno detecta en nuestro país en particular algún decrecimiento, alguna caída, alguna crisis, es totalmente coincidente con la peor crisis histórica que vivió nuestro país, que fue la del 2001. Cuando estábamos todos los argentinos muertos de hambre, también la cultura se moría de hambre. Pero nada que ver, no se puede asociar para nada con el impacto o el boom digital que va a venir justamente después, cuando recuperemos nuestra situación como nación, y entonces sí empieza a crecer la conectividad, empieza a crecer los accesos residenciales a internet, empiezan a aparecer los smartphones. En ese momento la producción cultural hace récord, digo, como primera cosa. Por el lado de la recaudación de derechos también nos falta información, pero la estamos gestionando de parte de las sociedades gestoras de derechos, pero hasta donde tenemos información, que es en torno al 2009, 2010, 2011, y imputándole algún tipo de precio constante o de depreciación para poder medir la evaluación en pesos, porque no hay más que datos de pesos, se ve que la recaudación creció más que los indicadores de inflación más grandes de las consultoras opositoras. Bueno, aplicándole esos datos, igual la recaudación por derechos de autor creció. Con lo cual no se vería que estuviese afectada la recaudación o la generación de recursos económicos en torno al mundo analógico. Y en paralelo, como les decía recién, hay una explosión a partir del 2004, sobre todo, pero en los últimos años especialmente, de las conectividades y los accesos residenciales a internet. O sea, llegamos a situaciones como hoy en la Ciudad de Buenos Aires hay más accesos residenciales que personas, y eso tiene que ver con que cada celular es un acceso residencial, está registrado de esa manera. Estamos intentando que se pueda discriminar lo que es un acceso en el hogar
a un acceso en el teléfono, pero entonces tenemos personas como yo, que estoy doblemente, triple conectada. Tengo un celular del trabajo que tiene una conexión, mi celular personal y la conexión de mi casa. Entonces somos personas doble, triplemente conectadas. Y eso se ve una explosión en áreas urbanas con mejor indicadores socioeconómicos, pero empieza a haber también a partir de Argentina Conectada y toda la conectividad que hay en áreas rurales y menos rentables económicamente, una explosión de la conectividad. Y eso va acompañado de que hay un pago mensual de toda esta gente, porque es mínimo el acceso gratuito a un abono de Internet. Y eso, en términos económicos, es mucha plata dentro del gasto de los hogares. Esto también lo indagamos en la Encuesta Nacional de Consumos Culturales y vemos que el mayor gasto que una familia destina a cultura en sus gastos cotidianos es Internet, y que una de las razones por las que paga un abono en Internet de buena calidad, con alguna velocidad que más o menos permita que la calidad de la imagen y el sonido fluya, es para poder acceder a contenidos culturales. No se paga una banda ancha para mandar un mail ni para pagar la cuenta del banco, sino para poder ver imágenes, textos, sonidos. Y entonces estamos incorporándolo como un gasto cultural porque en algún sentido, aunque no en toda la totalidad, es un gasto cultural. Y desde ahí lo tenemos que sumar entonces al valor agregado cultural. Y desde ahí lo que vemos es que nunca se invirtió tanto en cultura como se está invirtiendo hoy. Y que los argentinos nunca gastaron tanto en cultura como gastan hoy. Esos argentinos que supuestamente acceden a la copia privada y no pagan nada, pagan el libro, van al cine y pagan la película, pagan el show de música y después en su casa pagan la conexión a Internet para mirar además un rato en YouTube algún recital o mirarse una serie. Con lo cual lo que hay hoy es esta posibilidad del acceso a contenidos culturales, un incremento en donde el límite pasa a ser el tiempo, pero la cantidad de contenido, lo que se incrementa es la cantidad de consumo cultural, que bueno, ya saliendo de la cuestión económica es una cuestión maravillosa, porque si bueno, hay posibilidades de hacer circular un montón de contenidos, trabajemos en la concentración, hoy son los recomendadores los que definen qué se mira y qué no, pero hay un incremento en el gasto y un incremento en el consumo. Y esto, tanto los datos de la encuesta de consumos culturales como los datos económicos con los que contamos, nos están mostrando esa realidad. ¿Con qué datito más le agrego? Con que al aparecer nuevos actores económicos, como son sobre todo las empresas proveedoras de servicios de Internet, o sea, las empresas de telecomunicaciones, lo que hay es una reformulación del circuito, el flujo de los recursos que genera la cultura, que hay que mirar, que hay que analizar y hay que ver que realmente vuelvan para generar inversión y entonces nuevos contenidos y entonces seguir haciendo que no haya algún dique que hace que se vayan para algún lado estos recursos y no vuelvan a los creadores y a la reinversión. Es distinto que decir la cultura no genera más plata, la cultura está en crisis, la cultura no genera un peso más, no, genera cada vez más. Ahora, ¿dónde va esa plata? Bueno, eso es lo que tenemos que mirar, analizar y pensar nosotros como Estado cómo garantizamos el derecho de los autores de vivir de su creación, en tanto en cuanto esa creación está generando ingentes recursos para otras áreas. Por un lado, lo más breve que puedo va por ahí, podríamos seguir. Y por otro lado, esta idea de la digitalización y la convergencia y cómo eso transforma, que lo que veíamos ahí con Julio, y que eso es lo que comentamos un poco en el artículo, es que los tiempos son muy diferentes y que capaz ver que si bien existe esta conectividad que tiene niveles muy altos y si bien hay, como vos decías, algunos sectores de la sociedad que están todavía aislados, pero son cada vez menos, hay más conectividad y más PCs por hogar que teléfono fijo hoy, entonces hay más acceso a la cultura por Internet que llamadas por teléfono. Si bien eso sucede y hay que atenderlo y mirarlo, eso no quiere decir que haya desaparecido el consumo cultural analógico. Esto que decíamos de que hay récord de producción y en todos los sectores se condice con lo que nos muestra la encuesta y vemos que en particular en lo que es la televisión, por ejemplo, el impacto es nulo. Esto de los chicos miran televisión en la compu, no, miran televisión en la televisión. Con la computadora hacen otras cosas. En donde se ve un impacto sensible, importante, es en la música, en donde igual el medio por el que se escucha música, el principal medio por el que se escucha música hoy sigue siendo el reproductor de CD. Aparece en segundo lugar, bastante más lejos, el celular. Pero primero que nada se escuchan CDs en los aparatos de CD. Esa es la primera forma. Las películas en casa, el video en casa, la primera forma en que se ve es la televisión, los canales de aire de la televisión. Miramos la programación y vemos masivamente. Y en segundo lugar, el VHS.
se sigue, el DVD, perdón, no VHS hay, pero no, mucho menos, ahí ya me fui a la prehistoria. El DVD. Internet aparece mucho más atrás como acceso a las películas. Al cine se sigue yendo, como está el fenómeno del 3D y del infanto juvenil, atrae muchísimos espectadores, es mucho más seguramente un cine de nicho, no todo tipo de películas, sino muy específicas, pero la televisión no se está viendo impactada por eso. Y en el libro, no en los diarios, no en las revistas, en donde sí se ve un impacto importante de lo digital y la lectura de noticias y de notas y de blogs y demás, sí compite con el papel, no aparece para nada en el libro en papel, en donde solo un 1% de los encuestados, y estamos dentro del margen de error, que es del 1,4%, dice leer solo libros en digital. Hay sí alrededor de un 20% que leen los dos formatos, y la mayoría lee solo los libros. O sea, son como dos cosas a reflexionar. Cuando uno dice, bueno, ya está la convergencia tecnológica y el consumo cultural, pasa todo por la pantalla, sí. En un sector de la población, hay grandes sectores de la población que siguen utilizando los medios tradicionales para acceder a los contenidos culturales, y esos tiempos y esos procesos van a ser muy diferentes, y en la medida en que, por ejemplo, el cine ofrezca cosas como el 3D y lo digital, que también está vinculado, pero bueno, genera otros hábitos, otros consumos, y en la medida en que la televisión ofrezca una calidad de imagen y de sonido que Internet se colapsa, no se puede, porque no es broadcasting, no es solamente para imagen, ofrece otras cosas, bueno, nos parecía que también era interesante reflexionar en eso, en que esa foto de ciberciudadanos, que toda la cultura pasa por la pantalla, sucede en algún sentido, en algunos segmentos, en otros no, y especialmente menos en lo que es los sectores más vulnerables, pero muy por sobre todo en los mayores de 64 años, donde es prácticamente nulo el impacto de la digitalización, y es algo también a tener en cuenta porque son muchos años de la vida de las personas que quedan medio fuera del consumo cultural y que nos estamos imaginando un consumo que no va a llegar. Bueno, entonces eso un poco para agregar a la reflexión, intentar pensar esto, no veamos la irrupción de lo digital como una desaparición de la cultura como generador de recursos económicos, sino todo lo contrario, lo incrementa, lo acrecienta, aunque lo reformula, y es en eso en lo que tenemos que pensar para que no pierdan los creadores, que son los que lo alimentan de contenidos a todo este mundo que ocupa el 3% del PBI, por ejemplo, de nuestro país, alrededor de 60.000 millones de pesos del año 2012. Y la otra cosa, entendamos que los ritmos del consumo cultural son diversos, que pensar en la música y en la descarga de música es una situación que es la más extrema, pero que el resto de los consumos culturales van a un ritmo mucho más lento, más diverso, y que la mayor parte de la población sigue accediendo a la cultura por vías analógicas. Así que bueno, ojalá que sirva estos aportes, que podamos tener un ida y vuelta en el tiempo. Nos interesa muchísimo escuchar, reflexionar juntos y ojalá generar una agenda, como les decía, de la cultura digital para que siga siendo un lugar de acceso a contenidos diversos, democráticos y variados. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Natalia.